Continuamos en Universidad en Vivo y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Bienvenido, es el abogado Conrado Suárez Jofré, que nos viene a hablar sobre un tema muy importante y que tiene una actualidad, porque ayer mismo se presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria en el embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, después de mucho tiempo y de muchos intentos, porque este es un proyecto presentado entre tantos, me animo a decir decenas de proyectos que no han, en los últimos años, en las últimas décadas, no han recibido tratamiento parlamentario en el recinto. Entonces, eso, bueno, eso es motivo de celebración, al menos, esto lo digo personalmente, al menos respecto de quienes entienden que los debates que atraviesan a nuestra sociedad deben ser dados en el Congreso. ¿Por qué en este momento se presenta? Bueno, eso ya supongo que es una pregunta de tipo que puede llegar a tener un abordaje político. Claro. Yo, ajustado a lo que es la necesidad de debatir los temas trascendentales de una sociedad, podría decir, se presenta ahora porque ha sido muchísimas veces detenido ese debate, negado ese debate en el Congreso. Distintos sectores alineados con posiciones feministas, alineados con posiciones sanitarias, alineados con perspectivas de género, han pedido este debate desde hace mucho tiempo. Esto no es un problema actual, ¿no? Pero bueno, en este momento hoy día se da. Respecto del fondo, digamos, político de la pregunta, bueno, uno podría analizar una serie de cuestiones que creo que no hacen, en definitiva, la importancia de debatir un tema trascendental para la sociedad. En concreto, alguien podría decir, bueno, sí, esto le sirve al gobierno nacional para desviarle la mirada. Siempre los temas trascendentales van a ser útiles para focalizar en buena hora, que uno pueda focalizar en un tema tan importante para las mujeres, un tema tan importante para la sociedad. Bien, ¿qué dice este marco jurídico con respecto al aborto? El actual vigente de hasta el día de la fecha, bueno, nosotros tenemos un marco jurídico que proviene de principios del siglo pasado, es decir, va a cumplir 100 años dentro de muy poco, desde el año 1921. El Código Penal argentino incorporó la punición del aborto, es decir, reprochó, anatematizó, es decir, cuestionó el aborto desde el origen de nuestra formación jurídica, dando excepciones. Las excepciones para la época, insisto, 1921, eran sumamente liberales, eran sumamente permisivas. Nosotros en ese contexto estábamos a la cabeza de una legislación muy contemplativa, podríamos decir, con situaciones que tenían que ver con violaciones y situaciones que tenían que ver con el riesgo a la vida y a la salud de la madre. Eso para aquella época era, insisto, sumamente progresista. Luego nos quedamos en el tiempo. No solo nos quedamos en el tiempo, fuimos para atrás, porque luego la interpretación, recuerde usted que una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación del derecho, de la ley, entendió que solo podía ser justificado, es decir, no punible el aborto en caso de violación cuando la mujer violada era una persona con complicaciones de integración psicosocial, diríamos hoy. La letra de aquel texto era mujer idiota o demente, una terminología que hoy día no usaríamos en lo más mínimo. Con lo que se redujo durante muchísimo tiempo el espectro de las excepciones a la punición a situaciones prácticamente mínimas, ¿no? O respecto del gran problema que es la violación. Hasta el año 2012, donde por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, nuestro más alto tribunal federal, toma el tema y se pronuncia en el famoso fallo FAL o FAL, por sus siglas, de quien solicitó que se
justificara, se autorizara un aborto practicado en el caso de una violación, justamente en una mujer que no tenía problemas de adaptación psicosociales o en la terminología antigua, idioto demente. Claro. Y ahí por primera vez la Corte Suprema se pronuncia con un voto, diría yo, formidable. Eso lo digo subjetivamente, en términos personales. No, con esto no quiero representar a ningún claustro docente, lo digo personalmente, un voto formidable de la jueza ya fallecida Carmen Argibay, donde desde una posición sumamente humana, a mi modo de ver, bueno, nos explica la importancia no solo de dejar estas disquisiciones de qué tipo de mujer violada tiene que ser aquella que pueda claro, abortar sin incurrir en un delito, sino que a su vez manda la Corte Suprema, a partir de este voto de Carmen Argibay, a que nación y provincias sancionen protocolos de salud a los efectos de que una persona que desgraciadamente se encuentra en esa situación no tenga a su vez los obstáculos sanitarios ni ningún claro, tipo de obstáculo burocrático, judicial o administrativo paralelo, ¿no?, a lo que es ya el problema de ir a un hospital con este cometido, y que obstaculice claro, la rápida práctica del aborto en el caso de violación, sea cual fuera la violación. Con la sola declaración de la víctima de haber sido violada, sin ninguna instancia de comprobación del delito de violación, claro, ninguno de ese tipo de cosas. Bien, bueno, un tema que da para mucho debate. Nosotros nos vamos a una tanda y luego continuamos con este tema que la verdad que tiene mucho para ahondar. Bien. A partir de este año, las becas nacionales destinadas a estudiantes se agruparán bajo un mismo sistema de gestión denominado Becas Progresar. Los alumnos universitarios pueden postularse a Becas Progresar Universitaria o Becas Progresar Universitaria Estratégica. Los requisitos son tener entre 18 y 30 años de edad, ingresos familiares que no superen al equivalente a 3 salarios mínimos vitales y móviles, haber aprobado la mitad más una de las materias del año académico anterior al de la postulación. Además, si aprobás todas las materias del año académico en el que se otorgó la beca con un promedio general de 8, recibirás un incentivo equivalente a 10 cuotas de la beca percibida. Las inscripciones se abrieron el 1 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo inclusive. Ingresá a becasprogresar.educacion.gov.ar. Opción Registrarme. Si sos becario de ARBEC, tenés que registrarte con el mismo usuario y contraseña que estabas utilizando en la plataforma anterior. Quienes no hayan cumplido con el requisito académico en el año 2017 podrán registrarse y tendrán todo este año para adaptarse a los nuevos requisitos. Seguimos viendo Universidad en Vivo. Seguimos acá en Universidad en Vivo con el abogado Conrado Suárez Jofré hablando de este tema tan importante que tiene que ver con la despenalización del aborto. El no al aborto encierra un sí al aborto clandestino. Yo diría que por supuesto. Lógicamente que eso es un posicionamiento personal. Claro. Creo que el planteo binario a favor o en contra del aborto es falso. El planteo binario a favor o en contra de la vida no solo es falso, sino que es cruel y totalmente injusto. Quienes entendemos que hay que ocuparse de las tremendas cifras de la realización de abortos y las
más tremendas cifras aún de la realización de abortos con resultados mortales en caso de las madres, no estamos en contra de la vida, ¿está bien? Creo que los problemas no se pueden manejar en esa posición, insisto, maniquea. Claro. Acá hay una realidad que quienes quieren plantearlo en términos negro o blanco, en términos de un lado o de otro, bueno, no se están ocupando, que es el altísimo grado, nivel de abortos. Sí, bueno, hay algunos otros proyectos, nos hemos enterado que hay un nuevo proyecto o contraproyecto destinado a, digamos, evitar el tema de la cantidad de abortos a partir de las mayores ayudas en los casos de embarazos no queridos. Pero así como creo que, personalmente, creo que hay que esto denominarlo con todas sus letras, como aborto, hay luego también una forma un poco digamos, más indirecta, decir interrupción de embarazo, claro, legal. Bueno, sí, personalmente considero que esto es dramático, hay una vida del otro lado, pero aquí hay que dar una solución a algo que es los niveles, las estadísticas, que son sumamente preocupantes. Bueno, esperemos que haya solución en este tema, pronta solución, y seguramente es un tema que vamos a seguir debatiendo acá en la Universidad en Vivo. Muchísimas gracias, abogado, por su visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos hasta mañana con más información de la Universidad Nacional de San Juan.